Hola a todos, vamos a hacer un ejercicio de representación de una función definida a trozos. Nos dan una función que está definida en 3 trozos. El primero, que sería de menos 3 a 0, un intervalo abierto. El segundo, el trozo 0,3, que es un intervalo cerrado. Y aquí abierto en 3 y cerrado en 6. Son 3 trozos. Pues bien, vamos a seguir los pasos que nos va poniendo en un ejercicio. Nos dice en primer lugar que esa función le saquemos cuál es el dominio. El dominio es muy sencillo en esta función porque lo vamos a poner aquí, el dominio de definición, que es lo primero que vamos a hacer. El dominio de definición, por definición, valga la redundancia, es el conjunto de todos los números reales tales que existe la función. Está bien definida. En este caso, veríamos que sería, como aquí es una función polinómica, es un polinomio de primer grado y está bien definido en ese trozo, pues podría, en primer lugar, poner ese intervalo que es el menos 3, 0, ¿vale? Con esa inecuación me sale ese intervalo. Luego, en el segundo trozo sigue siendo un polinomio de primer grado, que está bien definido. Pues uniríamos el intervalo cerrado en 0 y cerrado en 3, porque pone el menor igual. Y en el último trozo, que también es un polinomio de grado 0, o bien es constante, sería unir el intervalo abierto 3 y cerrado 6. Si nos damos cuenta, está bien definida en todos esos unión de intervalos, que al unirlos nos sale el intervalo abierto en menos 3 y cerrado en 6. El segundo paso, lo segundo que se pide, una tabla de valores. La tabla de valores es muy importante hacerla bien respecto a esa definición de esa función, ¿vale? Entonces, ¿cómo yo aconsejo a mis alumnos hacer esa tabla de valores? Yo siempre aconsejo que, como hay 3 trozos, que partamos la tabla en 3 trozos. Vamos a ir construyendo la tabla, la voy a ir poniendo aquí para que se vea la definición de la función. Pongo por un lado x y por otro lado igual a f de x. Dependiendo de donde esté la x, valdrá una cosa u otra, ¿vale? Vamos a irnos al primer trozo, que esto es lo más importante. Voy a partir la tabla en 3 trozos, que se vea un trozo, un trozo, 2 trozos y 3 trozos. Ahí, que se vea bien los 3 trocitos. Bien, muy importante. Analizar los 3 trozos. El primero es el intervalo abierto menos 3, 0. Eso significa que no puedo ni tocar el menos 3 ni tocar el 0, pero puedo darle un valor a la x infinitamente próximo a menos 3 a su derecha. Eso simbólicamente lo pongo como menos 3 por la derecha. Tampoco puedo darle el 0. Le puedo dar el 0, pero infinitamente próximo por la izquierda. ¿De acuerdo? A ver, para que se entienda. Si yo tengo el trozo que es el intervalo abierto menos 3 y abierto en 0, ¿vale? Porque ese sería el intervalo. Pues yo la x que le puedo dar este valor de aquí y la x que le puedo dar este valor de aquí. Eso simbólicamente se puede decir que este puntito que esté infinitamente próximo es menos 3 por la izquierda y este infinitamente próximo es menos el 0 por la izquierda, un poquito menor. Como son límites, no son valores exactos, lo pongo entre comillas, que al dibujarlo serán agujeritos en la gráfica. Luego, entre menos 3 y 0, como es una función lineal, es un polinomio de primer grado, ahí la función vale 2x más 5, pues se está viendo aquí, ¿vale? La y vale 2x más 5, pues le voy a dar un valor intermedio. Por ejemplo, le voy a dar el menos 1, ¿vale? Tampoco hay que buscar un valor excesivamente difícil. Ahora, aquí la función vale 2x más 5. Vamos a ir calculando las imágenes. En menos 1 sería 2 por menos 1 menos 2 más 5, 3. En menos 3, 2 por menos 3 menos 6 menos... Lo hago aquí para que se vea. 2 por menos 3 más 5, que sale menos 6 más 5, sale menos 1. Esto lo podría hacer con la calculadora. Aquí sale menos 1. Y en 0 por la izquierda, yo le voy a dar el valor 0. 2 por 0. Se le da el valor 0
como si llegase a alcanzarlo, pero en realidad esto es un límite. 2 por 0 más 5 sería 0 más 5, vale, pues 5, ¿vale? Pues aquí valdría 5. Como es un límite, lo pongo entre comillas, ¿vale? ¿Qué significa esas comillas, ese valor del límite? Que a la hora de dibujar la gráfica, cuando yo dibuje ese puntito, lo pondré como un agujerito. Ese como un agujerito, y este, por ejemplo, sí será un puntito, ¿vale? Porque ese sí lo toca. Bueno, vamos a hacer lo mismo para el siguiente. Como aquí viene un menor o igual y aquí otro menor o igual, sí toco el 0 y toco el 3. Puedo empezar en 0 y terminar en 3. Intermedio, pues pongo por ejemplo el 1, ¿vale? Y aquí la expresión de la función es igual a menos x más 5. Ahora tengo que trabajar con esa fórmula. Pues bueno, trabajamos con esa fórmula. Menos 0, fijaros, menos 0 más 5 sale 5. Pues aquí pondría 5. Luego, menos 1 más 5 sale 4. Pues aquí pondríamos 4. Luego, menos 3 más 5, pues ya pondría 2. Y el hecho de que no haya puesto las comillas es que estos sí van a ser, yo le llamo a mi alumno, le digo cerrado o tapón, que sí lo toco, ¿vale? Al dibujar. Ahora, fijaros que en el tercer trozo la x es mayor estricto que 3 y menor o igual que 6. Es decir, el 6 sí lo toco al final. El 6 sí lo toco. El 3 no lo llego a tocar. Es lo mismo de antes, ¿va? ¿De acuerdo? Que como es un intervalo, lo voy a dibujar aquí para que se vea bien. Es este intervalo. Aquí tengo el menos 3, perdón, el 3 abierto y aquí tengo el 6 cerrado. El 6 sí lo toco, pero el 3 no lo toco. Tengo que darle un valor aquí infinitamente próximo, que se vea infinitamente próximo. Ese valor es lo que simbólicamente le llamamos en matemáticas 3 más. Como es un límite, entre comillas, ¿vale? Pues aquí pondría 3 por la derecha y entre comillas. Entre el 3 y el 6, pues le voy a dar, por ejemplo, el 4, ¿vale? Como es el tercer trozo, se ve que la definición vale 3, la función, pues lo voy a poner aquí para que se vea. Igual a 3. Que se vean aquí las 3 formas de definir la función según el trozo, ¿vale? Esto no es necesario escribirlo, pero lo pongo aquí para que se entienda mejor en el vídeo. Bueno, ahora daríamos valores. Aquí siempre vale 3, en 3 vale 3, en 4 vale 3 y en 6 vale 3. Importantísimo. Como aquí eran un límite, lo pongo entre comillas. A la hora de dibujar, esto será un agujerito. Esto será un puntito y esto sería también un puntito cerrado, ¿de acuerdo? Con esa simbología, yo creo que podemos ya dibujar la gráfica. Vemos que la x se mueve de menos 3 a 6 y la y se mueve de menos 1 a 5, ¿no? Esos son los valores que toma la x y la y. Pues vamos a hacer justo aquí a la derecha la gráfica para que se vea bien la tabla de valores, la gráfica. Yo siempre le digo a mis alumnos que es muy importante que miren la tabla de valores antes de diseñar los ejes. Como la x va de menos 3 a 6 y la y vale de menos 1 a 5, voy a hacer unos ejes tal que así. Es de menos 1 a 5 la y, ¿no? Pues me pongo, cogería la regla y haría unos ejes tal que así. Menos 3 a 6 y de menos 1 a 5. Más o menos así. Con eso es suficiente para dibujar bien la función, ¿vale? Menos 3 a 6, así lo pondría, ¿vale? Bueno, voy a reducir un poquito esto para que me quede más grande. Bueno, lo dejo así. Creo que es mejor que quite tamaño. Ahí lo redimensiono y nos queda mejor el ejercicio. Y redimensiono, así. Ahí se ve cómo está definida la función. Ajá. Y esta gráfica la voy a hacer un poquito más grande, ¿vale? Voy a hacer los ejes un poquito más grandes para que se vea mejor. Ahí mismo. Venga. A mano alzada, no hace falta que cojáis la regla, se puede hacer perfectamente a ojo, ¿vale? Vamos a ir dibujando 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya tengo la escala unida. Aquí yo sé que voy a tener que dibujar el 6, el 4 que también lo tengo por aquí, el 3 que lo tengo por aquí. Los valores que tengo en la tabla, el 1 que lo tengo por aquí y luego con la misma escala el menos 1 y menos 2 y el menos 3. Solamente etiqueto los valores que estén en tabla. Ese sería el eje X.
Con la misma medida iría con la y. El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Voy etiquetando el 5, el 4 que también aparece, el 3 que también aparece, el 2 y por último aquí debajo el -1, ¿vale? Con esa información creo que es suficiente para dibujar. Bueno, se me ha olvidado etiquetar el eje Y. Ahora vamos a ir dándole valores a la X. Bueno, a mí me gusta siempre dibujar de izquierda a derecha, ¿vale? Empezaríamos con el -3, -1, que era un agujerito. El -3, -1 lo dibujo aquí como un agujerito. Luego el -1, 3, que sería ese punto, y el 0, 5, que era ese punto. Si os dais cuenta, está alineado. Podría coger como una función lineal la regla y unir eso, ¿de acuerdo? Ahí me quedaría. Cuidadito, aquí es un agujerito, ¿eh? Que se vea bien. Que aquí he dicho que iba a ser un agujerito para que se vea bien el proceso. Voy a ponerlo así, un agujerito. Ya he dibujado el primer trozo. Ahora iría al segundo trozo. Empezaría por el 0,5. El 0,5 es el agujerito que había, lo tapo. Ahí lo tengo, tapado. Luego el 1,4, así a ojo, lo pongo por aquí. Y el 3,2. Si os dais cuenta, están alineados. Y cojo la regla, como es una función lineal, y lo uno. Aquí sería. Ahí que se vea perfecto, que pasa por esos 3 puntos. Y por último, el 3,3, que es un agujerito, lo pondría aquí. El 3,3 lo pondría aquí, que se vea perfectamente que es un agujerito. Aquí, a la hora de dibujarlo, fijaros, deberíais de hacer hincapié en que se viera bien ese agujerito, ¿de acuerdo? A ver, para que esto quede mejor, este tapón, ahí, bien. Y me quedaría el 4,3 y el 6,3. El 4,3, que sería este, alineado, y el 6,3. Hay que se vean los puntos. Como termina, aquí en este caso la función termina aquí, pues lo que cogería y haría este trozo que es constante, ¿vale? Esa sería la gráfica de la función igual a f de x, que normalmente se etiqueta. Bueno, hay 2 preguntas más en este ejercicio. Te pregunta el recorrido y la continuidad. Vamos a hacer primero el recorrido. A la vista de la gráfica, ¿eh? El recorrido de la función. Esta es una pregunta que suele caer muchísimo en los exámenes y es bueno que la conozcamos. Siempre para hacer el recorrido solemos tener que hacer previamente la gráfica. ¿Qué es el recorrido? Lo ponemos aquí. El recorrido de la función es el conjunto de valores y del eje Y, son todas las y del eje Y tales que y son iguales a f de x, siendo x valores del dominio de la función. Así esta definición es un poco engorrosa, pero vamos a darle un poquito más de facilidad. Serían, si nos fijamos en la gráfica, que la estoy retintando ahora mismo, la veis ahí, si nos fijamos en la gráfica, serían los valores que puede tomar la y. La y no puede tomar el valor -1. Se ve aquí que aquí hay un agujerito, no lo llega a tocar, pues sería aquí un agujerito. Luego tomaría todos esos valores que estoy retintando, todo eso, y el mayor valor que podría tomar la y es 5. Es decir, sería desde -1 abierto, con paréntesis, hasta 5 cerrado, con corchete. Pues entonces me vengo aquí y lo pongo -1 abierto, 5 cerrado. Ese sería el recorrido de la función. Una cosa es la gráfica, si es bueno que se vea perfectamente aquí con ese color, con este color rojo, que aquí hay un tapón y hay un agujero, ¿vale? Bueno, ahora, la última pregunta que me hacía, la continuidad. La continuidad de la función. Lo pongo aquí, lo subrayo y vamos a hacer la continuidad. La continuidad de la función es muy sencilla. En este caso, en la continuidad, lo que tenemos que analizar es cuándo puedo dibujar la gráfica de forma continua. Fijaros, desde que x vale -3 hasta que x vale 3, he podido. Pero ya en 3 he tenido que... Aquí se produce una discontinuidad. Este tipo de discontinuidad en donde el límite por la izquierda vale 2 y el límite por la derecha vale 3, es decir, no existe límite
cuando x tiende a 3 de la función, porque los límites laterales valen 2 y 3, son distintos, en este tipo de discontinuidades se dice que existe una discontinuidad inevitable, de salto finito. Pues, ¿cómo se enuncia esto? Primero hay que decir dónde es continua. Pues diríamos que f es continua, pues sería en los valores de su dominio, que era el intervalo abierto menos 3, abierto en menos 3 y cerrado en 6. A ver, para que se vea bien, que se quede claro que aquí hay un tapón, aquí hay un tapón, ¿vale? En el intervalo abierto en menos 3, cerrado en 6, y a ese le tengo que quitar el 3. Y luego, en ese x igual a 3, en ese valor de x igual a 3, hay que explicar el tipo de discontinuidad que hay. ¿Eso cómo se escribe en matemáticas? Se escribe así. F presenta en x igual a 3 una discontinuidad inevitable de salto finito. Así se debe describir el tipo de discontinuidad que se produce en x igual a 3. Es muy importante porque es una pregunta muy habitual en los exámenes. Estamos hablando ya hasta de las pruebas de selectividad. Y un detallito. No se suele pedir, pero si te lo piden podrías calcular el salto. El salto, ese salto finito, os dais cuenta que aquí es saltar una unidad positiva hacia arriba, ¿no? El salto se suele calcular con límites como el límite cuando x tiende a 3 por la derecha de la función menos el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de la función. El límite cuando x tiende a 3 por la derecha es este valor a que choca aquí. Lo vemos aquí, se veía en la tabla. Ese valor, ¿vale? Es 3. Y a ese le tenemos que restar el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda, que sería 2, ¿vale? 3 menos 2, que vale 1. Sería una unidad del eje Y positiva. No lo suelen preguntar, pero he querido hacerlo para que quede más completo el ejercicio. Bueno, pues espero que haya gustado un ejercicio muy interesante de cómo se representa una función definida a trozos a partir de los límites y una tabla dividida. Espero que haya